La enfermedad de Alzheimer, también denominada mal de Alzheimer, o demencia senil de tipo Alzheimer, DSTA, o simplemente ALZH con acento y MER1, es una enfermedad neurodegenerativa, que se manifiesta como deterioro cognitivo y trastornos conductuales. Se caracteriza en su forma típica por una pérdida progresiva de la memoria y de otras capacidades mentales, a medida que las células nerviosas, neuronas, mueren y diferentes zonas del cerebro se atrofian. La enfermedad suele tener una duración media aproximada después del diagnóstico de 10 años, aunque esto puede variar en proporción directa con la severidad de la enfermedad al momento del diagnóstico. Los síntomas de la enfermedad como una entidad nosológica definida fueron identificados por Emil Kraepelin como 3, mientras que la neuropatología característica fue observada por primera vez por Alois Alzheimer en 1906.45. Así pues, el descubrimiento de la enfermedad fue obra de ambos psiquiatras que trabajaban en el mismo laboratorio. Sin embargo, dada la gran importancia que Kraepelin daba a encontrar la base neuropatológica de los desórdenes psiquiátricos, decidió nombrar la enfermedad Alzheimer en honor a su compañero. El Día Internacional del Alzheimer se celebra el 21 de septiembre, fecha elegida por la OMS y la Federación Internacional de Alzheimer. Esta grabación fue creada con Spoken Text, el convertidor gratuito de texto a voz en Internet. Para información sobre Spoken Text, visite www.spokentext.net. ¿Cómo es la enfermedad del Alzheimer? Como verán en la imagen, el volumen del cerebro se reduce por la muerte de las células nerviosas. Las hendiduras y surcos se hacen más notorios. Las células que subsisten pierden capacidad de reaccionar a los estímulos nerviosos. ¿Cuáles son los síntomas? Breves pérdidas de memoria. Cambios de personalidad, apatía, desinterés en la actividad social. Erráticos cambios de humor. Irritabilidad y dificultades motrices. Confusión, desorientación temporal. ¿A quiénes les afecta? 20% de los mayores de 70 años. Raras veces aparece antes de los 40 años. La epilepsia es una enfermedad crónica caracterizada por uno o varios trastornos neurológicos que deja una predisposición en el cerebro para generar convulsiones recurrentes, que suelen dejar consecuencias neurobiológicas, cognitivas, psicológicas y sociales. Una convulsión o crisis epiléptica, o comicial, es un evento súbito y de corta duración, caracterizado por una anormal y excesiva, o bien sincrónica actividad neuronal en el cerebro. Las crisis epilépticas suelen ser transitorias, con o sin disminución el nivel de conciencia y o movimientos convulsivos y otras manifestaciones clínicas. La epilepsia puede tener muchas causas. En unos casos, es debida a lesiones cerebrales de cualquier tipo, traumatismos craneales, secuelas de meningitis, tumores, etc. Pero en muchos casos, no hay ninguna lesión, sino únicamente una predisposición de origen genético a padecer las crisis. Con tratamiento médico es posible el control de las crisis en un elevado porcentaje de pacientes. Para diagnosticar un paciente de epiléptico, se requiere conocer los antecedentes personales y familiares, y, por lo general, se corrobora con un electroencefalograma. EEG. También forman parte del diagnóstico estudios de imagenología, mientras que se reservan los procedimientos diagnósticos más especializados, para casos muy puntuales. El tratamiento consiste en la administración de medicamentos anticonvulsivantes. En los casos refractarios, se apelan a otros métodos incluyendo la cirugía. La epilepsia causa múltiples efectos en la vida cotidiana del paciente, de manera que el tratamiento debe incluir el abordaje de estos efectos. Esta grabación fue creada con Spoken Text, el convertidor gratuito de texto a voz en Internet. Para información sobre Spoken Text, visite www.spokentext.net. La enfermedad de Parkinson,
también denominada parkinsonismo idiopático o parálisis agitante, es un trastorno neurodegenerativo crónico que conduce con el tiempo a una incapacidad progresiva, producido a consecuencia de la destrucción, por causas que todavía se desconocen, de las neuronas pigmentadas de la sustancia negra. Frecuentemente clasificada como un trastorno del movimiento, la enfermedad de Parkinson también desencadena alteraciones en la función cognitiva, en la expresión de las emociones y en la función autónoma. Esta enfermedad representa el segundo trastorno neurodegenerativo por su frecuencia, situándose únicamente por detrás de la enfermedad de Alzheimer. Está extendida por todo el mundo y afecta tanto al sexo masculino como al femenino, siendo frecuente que aparezca a partir del sexto decenio de vida. Sin embargo, además de esta variedad tardía, existe otra precoz que se manifiesta en edades inferiores a los 40 años. En la actualidad, el diagnóstico está basado en la clínica, puesto que no se ha identificado ningún marcador biológico de esta enfermedad. Por ello, el diagnóstico de la misma se apoya en la detección de la característica tríada rigidez temblor acinesia y en la ausencia de síntomas atípicos, aunque también tiene importancia la exclusión de otros posibles trastornos por medio de técnicas de imagen cerebral o de analíticas sanguíneas. Es importante destacar que hasta el momento la ciencia médica no ha conseguido dar con un método definitivo que cure la enfermedad, aunque cierto es que por medio del tratamiento farmacológico, e incluso quirúrgico, se pueden paliar algunos de los síntomas más molestos. En el año 1997, la Organización Mundial de la Salud estableció que el 11 de abril se celebraría el Día Mundial del Parkinson, con el objetivo de acrecentar la concienciación de las necesidades de las personas aquejadas de esta dolencia. Fue esta la fecha escogida al coincidir con el nacimiento de James Parkinson, el médico británico que describió por vez primera la parálisis agitante, término que él mismo acuñó. Tenemos que considerar la importancia de otros influjos, factores mentales, psíquicos y sociales, nuestra experiencia estrictamente personal. Por ello deducimos que nuestro cerebro también se altera, como dice el profesor Falcay de la Clínica Psiquiátrica de la Universidad de Saarland desde Hamburg. Por el contrario, en contradicción al